Rishi Sunak encabezó la carrera para convertirse en el nuevo primer ministro británico, tras imponerse en el liderazgo gracias al apoyo de más de la mitad de los diputados conservadores. Sunak continuó sumando apoyos, incluso de diputados que previamente respaldaron a Truss, logrando así su desquite personal tras haber quedado en segundo lugar el pasado verano. Pocos habrían pronosticado este desenlace cuando los afiliados del Partido Conservador eligieron en septiembre a Liz Truss por encima de este analista económico. Ahora, a tan solo 3 meses después del inicio de la crisis política, ¿habrá más estabilidad con Sunak? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Con 42 años es el más joven en más de 200 años en llegar a la sede del gobierno de Londres. Nació en Southampton, Inglaterra, en 1980, donde su padre era médico y su madre dirigía su propia farmacia, algo que le hizo sentir su deseo de servir al público. Estudió filosofía, política y economía en la Universidad de Oxford. Se convirtió en secretario de Hacienda en febrero de 2020, pero en julio de 2022 renunció a ese cargo. Es el primero de origen indio que ocupa el cargo de primer ministro descendiente de inmigrantes indios y el inquilino más rico en pisar Downing Street, con una fortuna estimada en 839 millones de euros. Sunak, en su función como ministro de Economía, hizo una apuesta de alto riesgo, lanzó un ataque que ayudó a acabar con Boris Johnson y se postuló como su sustituto. Sin embargo, perdió ante Liz Truss, admitió su derrota y se retiró al Parlamento. Eso pudo haber sido el final de su historia, pero no lo fue. En una señal de lo imprevisible que se ha vuelto la política británica, Sunak regresó triunfante para reemplazar a Truss, cuyo liderazgo se desmoronó la semana pasada. Los diputados conservadores insisten en que se unirán en torno al nuevo líder, quien también hereda un escenario político y económico sombrío y un partido dividido que lleva 12 años en el poder, pero batalla por el liderazgo que profundiza las divisiones internas. Muchos de los problemas en este torbellino acabaron con su predecesora. La esperanza del nuevo primer ministro será que la política se calme un poco, y en su primera intervención ante sus propios diputados, Sunak hizo una llamada a la unidad y a dejar atrás las divisiones personales dentro del Partido Conservador. Lo que ahora necesitamos es estabilidad y unidad, así recalcó el nuevo primer ministro de Reino Unido, quien podría ser la mano tranquilizadora y firme en el timón del país. En su primer breve discurso tras su elección, Sunak prometió liderar con integridad y humildad y advirtió sobre los profundos retos económicos a los que se enfrenta. Los actuales desafíos son aún mayores, por lo que Sunak le apostará a la integridad, al profesionalismo y la rendición de cuenta en cada nivel del gobierno que lidere, elaborando todo el tiempo para cumplir y tener un buen desempeño. Sunak es un partidario de primera hora del Brexit, pues cree en un país más libre, más justo y próspero, y es tildado por muchos como un halcón en lo que se refiere a la política migratoria, y estas cualidades tranquilizan a su partido, puesto que la economía británica necesita desesperadamente mano de obra en muchos sectores. Por otro lado, la mayoría de los diputados conservadores más relevantes se han aferrado a Sunak para intentar evitar el hundimiento del partido, al que la mayoría de las encuestas sitúa a más de 30 puntos porcentuales por detrás de la oposición laborista. Con la elección directa de Sunak, los diputados están convencidos de que es el único con los conocimientos y el rigor necesarios para enderezar el rumbo de la nave y llevar algo de tranquilidad. Y muchos esperan de él que frene el ardor guerrero desplegado por su precursora. Es el mayor privilegio de mi vida ser capaz de servir al partido que amo y de devolver a este país todo lo que me ha dado, así declaró. La unidad de su partido y de su país será también una de las estrategias para enfrentar los retos que se avecinan y construir un futuro mejor para nuestros hijos y nietos, así expresó. El nuevo líder conservador agradeció a su predecesora y ex rival Liz Truss por haber servido al país en unos momentos excepcionalmente difíciles, y la propia Truss felicitó a Sunak por ese logro y le ofreció todo su apoyo.
tras su rápido ascenso al poder en el Reino Unido, primero como integrante de la Cámara de los Comunes y después como ministro del Ejecutivo. En medio de las turbulencias políticas que atraviesa el país, su llegada a Downing Street es en sí misma un hecho histórico, algo que en casi 7 semanas parecía casi imposible. Sunak tiene experiencia en la lucha contra la crisis económica, ya que fue quien condujo al Reino Unido durante la pandemia de COVID-19 y se posicionó como el candidato de las finanzas sólidas. Durante la pandemia puso en marcha medidas por un valor de 400.000 millones de libras destinadas a impulsar la economía. Además, añadió un generoso plan de licencias, préstamos a las empresas y descuentos para comer en restaurantes. Sin embargo, esos estímulos tuvieron un coste enorme y dejaron al gobierno luchando para conseguir ahorros. El Reino Unido está inmerso en una profunda crisis por el costo de vida y en un aumento de la desigualdad. Los mercados financieros siguen asustados tras los desastrosos errores de política económica detrás. Para sus seguidores, el mensaje de Sunak en la campaña anterior sobre la necesidad de demostrar prudencia económica para luchar contra la inflación ha demostrado que se trata de la persona del momento. Su prudencia presupuestaria, que en un principio lo llevó a ser llamado demasiado centrista, ahora es tranquilizadora. La figura del primer ministro garantizará un liderazgo tranquilo, competente y pragmático que necesita el Reino Unido en este momento tan profundamente desafiante. Así expresó Theresa May, miembro del Parlamento. No tendrá mucho tiempo para celebraciones. Los mercados continúan inquietos ante la deriva de la economía británica. La tarea por delante es dura. Sunak deberá decidir si aumenta las pensiones o las prestaciones sociales al mismo ritmo que la inflación, que se sitúa actualmente en el 10,1%, o si modera esa subida para proteger las arcas públicas. El proceso de elección del nuevo primer ministro británico fue organizado por el Comité 1922, que agrupa a los diputados sin cargos ministeriales. Usualmente, tras conocerse la lista de candidatos, los parlamentarios deben llevar a cabo una serie de votaciones. Sin embargo, en esta oportunidad no hubo necesidad de realizar todo el proceso, ya que solo quedó Sunak como candidato y muchos analistas han advertido que su ascenso sin competidores podría garantizar el futuro del Partido Conservador y una estabilidad propia en el Reino Unido. El nuevo líder conservador descartó de entrada la posibilidad de elecciones anticipadas que reclama la oposición, alegando su falta de legitimidad por haber sido elegido por un proceso opaco y en medio del caos creado por las divisiones internas. En los próximos días, Sunak tendrá que asistir a una audiencia con el nuevo rey Carlos III para asumir su nuevo cargo. Una vez comience sus funciones, deberá hacer públicos a los miembros de su gabinete. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.